Madrigal, me acompaña mi Eshi, mi aprendiz Luis Zamora. Esta es una sesión rápida. Básicamente lo que vamos a hacer es una introducción a lo que es jQuery. ¿Por qué? Bueno, esto es tema aparte dentro de lo que es el estudio de las certificaciones de Drupal para Akia. Cuando lleguemos al punto de development para la parte frontend, mucho de lo que es Drupal para el frontend usa lo que es jQuery para lo que es interacción en JavaScript. También jQuery se utiliza en otros proyectos como WordPress y la verdad es que ha tenido una vida muy larga. Ya hay algunas personas que quieren matarlo, eh, pero como hay tantos proyectos que lo usan, pues se ha mantenido ahí. Roy, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿tuviste algún chance de investigar sobre cómo jQuery, qué es, para qué sirve, qué hace? Bueno, busqué más que todo código, digamos, no, Ujú. no tanto de en que ayuda así, sino más que todo al grano, digamos, Ok, ok, ok. como el código y así, videillos de tutoriales y así. Ok, ¿y qué te pareció de lo que encontraste? Varias funciones, por ejemplo, que yo estaba viendo, digamos, me parecieron muy sorprendentes, digamos, en torno a la funcionalidad propia que tiene. Mm, En sí creo que cualquier programa que ayude, digamos, en este caso jQuery, eh, sirve bastante y cada uno tiene sus funcionalidades que ayudan bastante, digamos. ok. Entonces, bueno, comencemos entonces ya. No voy a entrar en mucho detalle de lo que es historia. Esta biblioteca tiene años de años. Eh, para lo que es esta demo, voy a utilizar esta herramienta que se llama JSFiddle. Es una herramienta ahí online donde uno puede poner a ejecutar este código en las tres y compilarlo ahí mismo, digamos, como para no tener que andar refrescando el browser. Existen otras herramientas como CodePen. Eh, si buscamos rápidamente jQuery, llegamos al sitio web de ellos. Básicamente aquí está toda la documentación, entonces de aquí pueden, digamos, sentarse a investigar para qué sirve, cómo funciona y qué demás. Se carga como una biblioteca JavaScript, entonces esto es a nivel de HTML incluirla, pero aquí en este fiddle yo tengo la opción de incluir de una vez jQuery. Entonces vamos a agarrar la versión más reciente. Es importante que noten que dependiendo de la versión que vayan a utilizar, hay funciones que tal vez están deprecadas o no, o tal vez funciones que no están disponibles. Siempre es como que muy importante que revisen, digamos, la versión de jQuery que van a estar utilizando para su proyecto. En el caso de Drupal, en el caso de WordPress, probablemente no esté la versión más reciente porque hay todo un tema de las versiones que se soportan y el soporte de módulos y el core de Drupal. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Ok, ¿para qué sirve jQuery? Bueno, ellos inicialmente lo vendían como la herramienta escriba menos, haga más. Y efectivamente el objetivo de jQuery es tratar de reducir la cantidad de código de JavaScript que tenemos. jQuery viene de una época donde existía Internet Explorer 6. Estamos hablando de siglos atrás. En especial, digamos, cuando lo medimos en términos de frontend. Básicamente yo puedo decir que yo empecé a trabajar con jQuery como alrededor del 2007, cuando era como la versión Release Candidate. Y en aquel momento existían otras bibliotecas como MooTools, XJS, si no me equivoco. Yo estuve probando más que todas. eh, Estuve probando varias de las herramientas que existían en su momento, porque había proyectos que usaban MooTools, en otros proyectos que donde teníamos más control del HTML usábamos XJS, y yo encontré jQuery y me enamoré de jQuery cuando empecé a entender cómo funciona y la cantidad de código que me ahorro. De hecho, mucho de lo que yo hacía con jQuery en aquella época son cosas que todavía hago hoy en día, por más increíble que parezca. Pues porque la herramienta es así de robusta. Básicamente jQuery trata de ser como que una biblioteca que permita facilitar el control de elementos del DOM, del Document Object Model de la página, y tratar de proveer una serie de funcionalidades, digamos que tal vez en su momento no eran nativas de JavaScript, que obviamente han ido evolucionando. Estamos hablando de que ya han sido 10 años, 12 años de la herramienta, y pues el objetivo básicamente es ese, escribir menos y hacer más. Entonces yo incorporo jQuery acá. Vamos a hacer una console.log dólar nada más para verificar que esto esté corriendo, y verificamos la salida de consola. Ok, aquí está jQuery. Corremos esto para ver que está bien. Aquí tenemos ok. Entonces,
Por sí solo jQuery no hace nada. Básicamente hay que indicarle qué es lo que queremos hacer. Entonces vamos a agarrar un poco de HTML básico. Algo muy vacilón que tiene esta herramienta es que tiene se me olvidó cómo es que se llama esta función, pero básicamente yo puedo escribir CSS, apretar la tecla Tab y ya él automáticamente me escribe el resto del HTML. Eso también existe en algunos IDEs. Para las personas que tienen que escribir mucho HTML, esto se vuelve sumamente útil, porque eventualmente yo puedo hacer cosas como esta. Y él me autocompleta el resto. Para ese escenario, digamos, como que es muy tonto, ¿verdad? Escribir todo el selector así. Pero eventualmente puedo hacer más cosas. Ok. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo este enlace. Ok. Yo tengo voy a correr esto. Pues yo tengo un HTML que básicamente muestra un enlace. Ok. Normalmente, cuando uno va a seleccionar un elemento con JavaScript, utiliza las funcionalidades básicas que vienen en el navegador, como por ejemplo document get elements by class name. Creo que era así. La verdad es que tengo tanto tiempo usar jQuery que a veces se me olvida un poquito del JavaScript tradicional. Pero vamos a ver, ok. Y console.log. Bueno, eso sí, pues muy importante, probablemente para entender un poco de lo que va a hacer esta transmisión, sí hay que saber un poco de JavaScript. No es que tienen que ser expertos, pero sí tienen que tener como que ciertas nociones básicas de programación, porque eso sí no lo voy a revisar. Entonces, document.getElementsByClassName lo que me hace es obtener una colección de nodos, de HTML collection, donde van a estar todos los nodos que tengan ese if, y va a indicarme, digamos, porque como es un array, una especie de array, me indica la longitud. Si yo vengo y creo otro hola y le pongo un p, este es un p, y corro otra vez, básicamente ahora me va a indicar que tengo dos elementos en el arreglo. Ahora, tal vez este es un ejemplo muy sencillo, porque vamos a ver cómo acomodo esto un poquito diferente para que no nos tape acá. No, de Rocha, perdón, pero es que están escribiendo por el chat de Twitch. No, de Rocha, hoy es una sesión flash, vamos a ver un poquito de jQuery. La sesión simplemente cambia los miércoles a las 4 de la tarde, a menos que se dice lo contrario. Hoy es simplemente una cuestión básica para ver jQuery por una necesidad que vimos recientemente. Más que todo porque eventualmente cuando se haga la parte de certificación de frontend en Drupal, parte de lo que se utiliza en JavaScript es jQuery, es lo que utilizan muchos módulos. Entonces el objetivo de esta sesión es como tratar de ir viendo un poquito de jQuery, nada más como para entender cómo funciona. Aquí voy a limpiar esto y voy a correr otra ruta que hacerlo de esa manera para que nos veamos. Entonces, aquí cuando yo ejecuto esta funcionalidad, básicamente yo ahora, como actualicé el HTML para que muestre los dos elementos, entonces me está tirando esto. Y la funcionalidad que estoy haciendo es un console.log estándar, donde selecciono los elementos por class name. Ok, muy bonito, pero aquí es donde ya empezamos a ver que, por así decirlo, hay mucho código. Yo con jQuery puedo simplificar un poco eso. Console.log $.hola. jQuery en su motor Sisal, que es el que se encarga de hacer los selectores, básicamente me va a permitir a mí utilizar selectores de CSS para seleccionar los elementos. Entonces, lo que yo anteriormente tenía como un document.getElementById, getElementsByClassName, y le pasaba el nombre de clase, ahora simplemente voy a utilizar la función $, y le voy a pasar como parámetro el selector .hola, que es un selector de clase, que va a agarrar todos los divs que tengan la clase hola. Si yo corro esto, vamos a limpiar acá y correr esto acá, van a ver que lo que me da la primera funcionalidad nativa de JavaScript es un HTML collection, pero cuando yo mando a ejecutar la que es con jQuery, él me está tirando un objeto jQuery. Okay, esto es algo muy importante. Buenos días, Paulioca. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente jQuery tiene un concepto vital y que eventualmente lo puede mal acostumbrar a uno, pero también es un gran time saver, que es el encadenamiento. Básicamente, cada vez que yo ejecuto algo de jQuery, el resultado va a ser un objeto de jQuery. Cuando yo selecciono, por ejemplo, este document get elements by class name, esto va a tener un return type muy específico, en este caso es un HTML collection.
Y cualquier otra cosa que yo haga con JavaScript nativa, pues va a tener también un valor de retorno, un tipo, el cual tengo que sentarme a revisar en la documentación cuál va a ser, o hacer un console.log para ver, digamos, la información. En el caso de jQuery, la mayoría de las cosas que yo haga con jQuery me va a volver un objeto de jQuery al cual yo le puedo seguir aplicando cosas. Entonces, por ejemplo, supongamos que a los hola que tengo acá, yo voy a bajar esto un poco acá, porque ya no deberíamos usarlo tanto. Supongamos que a los elementos estos yo quiero cambiarles el estilo y quiero ponerles un color de fondo rojo. Entonces, y aquí yo estoy muy acostumbrado a usar bar, yo no utilizo poco LED, crucifíquenme si quieren por eso, pero es ya costumbre de años. Entonces, var elementos es igual a document.getElementsByClassName. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, iterar sobre estos elementos, yo puedo hacer un for i igual 0 y menor que elementos.length y más. Y vamos a ver, yo si no me equivoco hago elementos y punto, era classlist.add. Roy, tú que tienes como más Sí, experiencia sí, manejando lo correcto. nativo. Ok, Sí, entonces, por ejemplo, hola modificado. Y vamos a correr esto acá. Sí, perdón, a veces se me olvida el JavaScript tradicional. Pasa, pasa cuando uno utiliza mucho jQuery. Tengo algo ahí raro, dice import argument is not an input element. Ah, acá. Ahí está, ok. Y entonces este es un add y le pongo hola modificado. Ok, entonces yo verifico este elemento, ya tiene la clase hola modificado. Y quitemos este console.log porque no tiene como que mucha lógica. Ok. Ahora, si yo quisiera cambiar la clase, los estilos, si no me equivoco, puedo hacer así como style, background color igual 0. Vamos a ver. Ahí está, ok. Ok, entonces aquí es algo muy sencillo. Básicamente con JavaScript tradicional lo que acaba de hacer es seleccionar unos elementos con una clase particular, después iterar sobre esa colección, y básicamente ponerles una clase distinta y luego ponerles un color de fondo diferente. Ok, hasta ahí, súper básico. Digamos que esto lo debería entender todo el mundo con JavaScript. Ok. Aquí, si me pongo a revisar, tengo unas 8 líneas de código. Si quitamos espacio, podría ser que tenga unas 7, unas 6. Ahora vamos a hacer esto con jQuery. Entonces, voy a comentar todo este código desde principio a fin. Y con jQuery yo voy a hacer .hola, .css, background color F00, ejecuto. Vamos a ver qué me pasó ahí. falta indicar que es una Es clase, que ¿no? es una clase, exacto, gracias Roy. Son esos detalles tontos que a veces uno comete. Ok, pero entonces básicamente aquí lo que vimos es esto. Y yo también puedo hacerlo así si no me equivoco. Sí, ok. Básicamente entonces recordemos esto, aquí lagunazo mental que me dio. Lo primero que yo hago es seleccionar los elementos con la clase. Y lo siguiente es utilizar la función CSS de jQuery. Esta función funciona sobre colecciones de jQuery o los objetos de jQuery. Cualquier cosa o la mayoría de las funciones que yo vaya a mandar a llamar con jQuery me retorna un objeto jQuery que tiene todos estos métodos. Eso es de leer la documentación. Pero básicamente, si se fijan, yo estas 7, 8 líneas las convertí en una sola línea. Entonces como que, wow, ahora sí, ya estoy escribiendo menos. Y no tuve que sentarme a validar por ejemplo, si algún elemento no existía. Por ejemplo, si por alguna razón esto me volviera null, o pasara algo, esto me va a tirar un error porque no va a encontrar el length del elemento y entonces esta hora me va a fallar porque, bueno, no se va a ejecutar o me falla en este punto, lo cual podría provocar que otras secciones de código también me vayan a fallar. Ustedes, si se fijan, cuando yo tenía esto mal seleccionado,
y si yo corro, él no me va a tirar error. De hecho, yo me voy a consola. Quitemos esto porque esto es de otra cosa. Si yo ejecuto esto, él no me da error, porque técnicamente no es un error. Yo estoy seleccionando los tags que sean hola, y a eso les estoy aplicando el cambio de estilo al background color en rojo. Pero básicamente jQuery lo que hace es, si no hay nadie, pues no se lo aplico a nadie y el código sigue ejecutándose. Entonces, algunas personas dicen que esto es un error porque el código debería fallar. Yo digo, esto no, en lo personal, a mí no me interesa que esto, si llegara a fallar por algún motivo en producción, falle. Me gustaría que siga ejecutándose. Ahí uno puede pensar en control de errores y otro montón de cosas, pero a final de cuentas eso es meter más código. Entonces, una por la otra. Ya a final de cuentas queda a disposición de ustedes cómo quieren manejarlo, pero como les digo, aquí la cuestión es que vamos viendo que con jQuery yo empiezo a escribir menos código. Ahora, si yo quisiera ir cambiando más líneas, por ejemplo, quiero ponerle el color de fondo rojo, el color del texto azul, quiero ponerle un underline, todo eso, cuando yo lo hago en JavaScript tradicional, yo tengo que ir agregando una línea por cada propiedad de estilo. Si alguien sabe un poco más de JavaScript básico o que lo tenga más presente, no sé si habrá alguna forma de setearlo como un objeto. Roy, no sé. Bueno, yo lo que hago en mi caso es que, por ejemplo, creo una clase, por ejemplo, esa de hola guión modificado en CSS con sus clases que yo quiero, y nada más lo que hago es añadirlo, digamos. No, o sea, no se la añado uno por uno, sino que tengo una clase propia donde ya tiene todo lo que yo quiero, y nada más le digo classlist.add y a la clase, digamos que sea. Ok, perfecto. De hecho, eso sería la forma ideal. O al menos lo que yo considero la forma ideal, porque nuevamente, programar es un gusto personal. Cada persona va a tener sus prácticas, algunas serán mejores que otras. Eso que Roy acaba de escribir es lo que yo considero la práctica ideal. Tener una clase de CSS que tenga los atributos que yo necesito para no tener que ir modificando uno a uno desde código. Ahora, en este caso, Roy, estamos bajo el supuesto de que efectivamente yo quiero manejar cada una de las propiedades de estilo por código. Si fuese el caso, yo no sé si se puede, la verdad, porque tendría que sentarme a buscar. No sé si hay alguna propiedad que tenga como que le pase un objeto ya con los estilos, ¿verdad que no? O no sé si conoces de alguna. No, la verdad, no he visto, porque siempre lo que es más común, digamos, es o añadirlo así como vos lo hiciste, o ya tener una clase preparada, digamos. Ok, entonces, ojo a la maravilla con jQuery. Si yo vengo, yo puedo pasarle a él un objeto, un array asociativo, como quieran llamarlo, donde puedo indicar cada una de las propiedades que yo quiero cambiar. Background color, bueno, vamos a ponerlo con nomenclatura de estilo. Background color, dos puntos, F00, color, RGB, qué sé yo, text decoration, underline, y yo ejecuto esto. Recuerden, muy importante, es un selector de CSS, entonces tiene, como es una clase, tiene que tener punto. Ok, aquí es porque el A, bueno, no, obvio, verdes, 0 F0, para que se vea mejor la diferencia. Porque sí, por defecto los enlaces tienen subrayado. Ok. Y aplica en particular porque este es un P, pero este es un A, y el A por defecto tiene el color azul, entonces pongámosle al color inherit de los A's para que me agarre el color del par. Entonces ya aquí tengo esto. Entonces, si se fijan, básicamente lo que hice es que a todos los que sean olas les apliqué estas propiedades, pero se las pasé como si fuese un objeto, un array, en lugar de tener que andar escribiéndolo, digamos, como que una propiedad por línea. Sí, al final de cuentas es una propiedad por línea si yo lo distribuyo, digamos, bajo esta forma que es un poquito más legible, pero yo me ahorré el tener que andar escribiendo todo ese montón de cosas. Ok, entonces, nuevamente vamos manteniendo la idea de que estamos escribiendo menos. Una alternativa de cómo puedo haber manejado yo eso en el array, pues básicamente creo un segundo array donde tengo las propiedades que voy a cambiar, que muy en el fondo esto es lo que hace jQuery. jQuery lo que hace es iterar sobre esto y le aplica la regla de CSS a cada uno, creo yo.
Pero digamos que aquí nosotros estamos escribiendo menos porque ya la biblioteca se encarga de escribir eso por nosotros. Entonces, esa es una de las ventajas. Ahora, Roy dijo algo muy importante. Yo lo que haría es ponerle una clase donde ya tengo, digamos, como que las propiedades base y las propiedades modificadas. Si lo utilizamos con nomenclatura B, yo tengo mi bloque hola y qué sé yo, mi bloque hola tiene un color de green. Quitemos todo este código, bueno, no todo. Tengo mi hola green y vamos a ver. Ah, bueno, antes de hacer eso, hay otra funcionalidad que yo también puedo, en lugar de utilizar getElements by className es query selector all y le paso hola. Aquí no sé si va a funcionar, yo creo que sí, debería funcionar igual. Quitar esto y corremos. Esto está aquí mal. Ok. Efectivamente, entonces sí, otra forma, y esto es digamos ya nativo, con el navegador, con la funcionalidad de Query Selector All, él me permite utilizar un selector de CSS para seleccionar los elementos. Ok, probablemente jQuery ahora utiliza esto muy en el fondo, pero estamos hablando de que hace 12 años esto que parece ser tan básico no existía. Esto es algo relativamente nuevo y en el momento en que esto no existía, jQuery era un gran salvatandas. Ahora que existe, tal vez no sea tan necesario. Igual hay otras cosas que nos podemos ahorrar en código. Esto también, digamos, no existía, por ejemplo, en navegadores viejos. Por ejemplo, Internet Explorer 6, 7, 8. Entonces, el tener jQuery era una forma de asegurarnos que esta funcionalidad iba a funcionar, porque ya jQuery se encargaba de manejar todas las diferencias entre los navegadores. Por ejemplo, poner ciertos atributos desde JavaScript, uno tenía que chequear si está en una versión de Internet Explorer o no para que eso funcionara adecuadamente. jQuery se encarga de eso y simplemente agrega los polyfills correspondientes para lo que necesite o simplemente crea los suyos propios y entonces ya todo funciona como debería funcionar. La ventaja de jQuery, digamos, es que también pues va a tener como que cierto soporte backwards, compatibilidad hacia atrás. Entonces, cosas que funcionaban en jQuery anteriormente deberían seguir funcionando ahora. Ok, ahora sí. Vamos a ver lo que dijo Roy de la clase. Entonces, yo tengo mi clase hola con color verde y tengo mi hola modificado. Esto es BEM, nuestra escritura con BEM. Y voy a tener, digamos, qué sé yo, background red. Y aquí vamos a hacer un set timeout para que se ejecute hasta que termine de cargar todo. Y pongámosle unos 2 segundos. Y lo que vamos a hacer es un document.querySelectorAll y vamos a seleccionar de los holas los P. Let holas. Y esto, bueno, no sé. Hay un for each nativo, ¿right? ¿Cómo que te ríes con for each nativo? Es que digamos, por ejemplo, en PHP uno tiene un for each así. Y yo sé que en JavaScript uno puede hacer for var i in holas. Console.holas. Pero no me acuerdo si esto lo que va a hacer es imprimir el índice o imprimir el elemento como tal. Vamos a ver. Ah, no está imprimiendo el elemento, pero lo imprimió varias veces. ¿Por qué? ¿Alguna idea, Roy? No es como por cómo estás tomando el query selector. ¿Por qué? Ah, déjelo solo en P, digamos. O sea, es que si ¿No lo está ejecutando varias veces acá? o lo que puede hacer es imprimir, digamos, antes del for, ponerle un console.log a ver qué es lo que le está tomando del hola, digamos. ¿Cuál es la variable hola? Está bastante Hola. particular este toque. ¡Ah! ¡Qué idiota! Ok, es que sí, no es olas, porque claramente por cada hora lo va a imprimir. Igual hay que ver qué está pasando acá. Vamos a correrlo otra vez.
Ah, muy interesante, ok. Si yo hago esto, él va a recorrer cada propiedad que está en olas. Y como olas es un... estos son los detalles que pasan cuando uno utiliza mucho otra herramienta. Se le olvidan como que las varas básicas del lenguaje. Pasa, pero lo importante es encontrar por qué pasa. Ok, pasa lo siguiente entonces. Vemos esto. Entonces, olas es un node list, pero olas tiene varias propiedades. Cuando yo hago for var in olas, él itera sobre cada una de las propiedades en lugar de iterar sobre cada uno de los valores. Es muy distinto, por ejemplo, si yo hago for var i igual 0 y menor a olas.length, olas más, y más, perdón. Y ahora hago un console.log de olas i. Ok. Ahí está, solo es uno. Sí, entonces era por eso, porque cuando yo hago el for var i y le paso el objeto, él va a iterar sobre las propiedades del objeto. El HTML collection es un objeto que tiene varias propiedades, entonces él va a ir propiedad por propiedad recorriendo. En cambio aquí yo estoy utilizando la funcionalidad, por así decirlo, del accesor de arreglo, entonces él entra directamente al elemento que se encuentra en esa posición. Ok, son particularidades a las que uno tiene que ir acostumbrándose. Cuando yo tengo esto en jQuery, yo me olvido de esos detalles. ¿Por qué? Porque jQuery me permite a mí olvidarme de esos detalles y enfocarme en otras cosas. Nuevamente lo que me interesa. Entonces, ok, ya que tengo esto, entonces si yo quiero cambiarle la clase a este elemento, yo tengo que hacer un olas i punto classlist punto add hola modificador. ¿Cierto, Roy? Sí. Ok, entonces yo limpio esto acá, ejecuto esto y aquí ya entonces vemos que al P le puso eso, pero yo anteriormente había seleccionado los div P. Ok, ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí a los elementos P es a los que les va a poner el clase o las modificadores. Si yo me voy a este elemento P que está acá, el que lo tiene es el P. A mí no me interesa que el que lo tenga sea el P, me interesa que el que lo tenga sea el div, el padre. Pero solo me interesa para el escenario donde ese div tiene un P como hijo. Entonces, para este caso yo tendría que irme al padre, que si no me equivoco es olas y punto... ¿te acuerdas cómo era, Roy? No, parent node. Parent node. Entonces me voy a parent node y al padre le pongo la clase olas modificadora. Vamos a ver cómo se ve. Y ahora sí, el div padre es el que tiene la clase hola modificador. Entonces, tuve que moverme, digamos, a extraer los elementos, de los elementos seleccionar lo que era el padre y al padre poner la clase. Este mismo código en jQuery sería una cuestión así. Punto hola p, punto parents, parent en realidad, punto add class, hola modificador. Entonces metemos esto acá en consola, copiamos esto, nos vamos al elemento y aquí está. Entonces, existe la función parent que lo que hace es para cada uno de los elementos que hicieron match, obtiene el padre. Esto sí requiere, digamos, como que un poquito de pensamiento abstracto para que uno se dé cuenta dónde es que está ubicado. Porque yo con jQuery literalmente puedo recorrer todo el árbol. No es que con JavaScript tradicional no se pueda, es que simplemente va a tomar un poquito más de código. Pero, por ejemplo, yo me puedo ir del padre, agregarle la clase y vamos a escribirlo uno por línea para que se vaya viendo. Yo me voy al padre le agrego la clase y luego, por ejemplo, si yo soy consciente de que siempre en mi código HTML anterior al padre con P va a haber también un elemento de clase hola que tiene un A y yo quiero seleccionar a ese A, pero a partir de los P's que son hermanos, por así decirlo, de los P's que son sobrinos, yo puedo hacerlo como esto. Yo aquí estoy en el P, cuando hago parent me voy a hola,
A ese hola le agrego la clase, le pongo pref para ir al hermano que está anterior. Ahorita estoy entonces a nivel de olas. Entonces empecé aquí, subí a este de acá y ahora me estoy moviendo a este que está acá. Y a este puedo, por ejemplo, seleccionar que me busque a todos los as. Y a los as les puedo hacer, qué sé yo, CSS, font weight, volt. Entonces ejecuto esto y vamos a ver qué pasó acá. Modificador, punto pref, punto find, no tiene ningún error. Sí, sí me tiene un error. Ah, me lo metí como una variable, no como un string. Ahí está. Entonces, yo empecé en el P, me moví al padre con A, le agregué la clase modificador, me fui al anterior y al anterior le dije que me buscara a todos los que sean A. Y les puse el font weight de volt. Pero si yo ocupara por alguna razón que no pensé bien, ocupara devolverme al padre una vez que hice eso, yo puedo hacer un end que lo que hace es devolver el último selector que yo apliqué. Y el último selector que yo apliqué fue find. Y con find entonces eliminado, por decirlo así, terminé esta parte, me devuelvo al pref, que sería hola. Y yo puedo hacer add class hola modificador 2. Yo ejecuto esto. Y cuando me voy aquí, el padre que no tenía una clase hola modificador, ahora tiene una clase hola modificador 2. Pero yo se la puse después de haberle puesto el font weight al A que se encuentra dentro de él. Sí, jQuery permite moverse así de rápido por todos esos elementos. Y aplicarles modificaciones y aún así mantenerme, digamos, sobre el mismo contexto que me encuentro. Entonces, obviamente eso se presta para que haya muy pésimas prácticas. O sea, este escenario, si bien es posible, no es lo ideal, porque estoy haciendo demasiada cochinada. Ahora, ustedes vieron que anteriormente yo puse lo de classlist.add y puse la clase. Aquí yo simplemente mando a llamar el método addClass. De igual manera tengo el método removeClass. Entonces yo le paso ahora modificador. Ah, bueno, y algo muy chiva. Digamos, por ejemplo, yo tengo esto. Tengo un elemento con varias clases. Hola, mi mamá, mi mima. Pero digamos que yo quiero a él eliminarle varias clases. Entonces, si no me equivoco, yo nada más las pasaba separadas. Mi mima. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo acá? Aquí lo que le estoy diciendo es que yo quiero eliminar esas tres clases de un solo. Entonces, este al final va a tener que tener la clase hola se va, la clase mi se va y mima se va, entonces tiene que llamar mamame. Vamos a ver, entonces vamos a consola, quitamos esto acá y esto acá también y verificamos aquí que quedó en este elemento de acá y quedó como mamame hola modificador 2. ¿Por qué? Ah, bueno, porque nunca le quité la clase hola modificador. Ok, básicamente, ¿qué es lo que quiero? Puro libreto. Nada que ver. Ok. Básicamente, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y Roy, tú me corriges. Roy ahorita está estudiando lo que es la parte como carrera en la Universidad de Frontend. Entonces él tiene que estar más metido en eso, ¿cierto, Roy? Sí. Entonces él ahorita está practicando más Frontend con JavaScript que yo. Entonces él tiene como que más claro por la cuestión constante esa de que hay ciertas cuestiones de JavaScript que se hacen de una manera o no. Como yo utilizo más que todo jQuery, tal vez estoy un poquito desactualizado o no tan acostumbrado a usar esas funcionalidades. Entonces por eso a veces digamos como que le pregunto. Entonces, en este caso, Roy, si tú quisieras quitar tres clases en particular, tienes que crear una línea para quitar cada una de las clases. Cada una sí. Ok, entonces aquí básicamente lo que quiero decir con jQuery es que yo le voy a pasar el remove class y le voy a pasar todas las clases separadas por espacio que yo quiero quitarle y él se va a encargar de quitarlas. O sea, y como ven acá, hola mi mamá me mima, termina agregando la clase hola modificador 2, por eso es que la modificador queda acá, y a la hora de quitar las otras queda esto. Ok, entonces, creo que yo también puedo hacer lo mismo con... Sí,
Yo puedo hacer esto acá. Y entonces aquí tengo el modificador 2 de este y en el caso de este tengo el modificador 3. Entonces puedo pasar varios nombres de clase, puedo quitar varios nombres de clase. Si la clase existe, jQuery se la quita sin ningún problema. Si la clase no existe, simplemente no aparece. Vamos con otro escenario muy común. A veces nosotros vamos a tener algo como esto. Y qué sé yo, tengo un A que va a ser un activador. Y esto va a tener un hazme clic, tío. Ok, hazme clic. Y después de esto, por ejemplo, yo voy a tener otro elemento que se va a llamar gaveta. Nada más. Manejémoslo así, nada más, para complicarnos. Una gaveta sin contenido. Entonces, de momento no vamos a usar nada de CSS. Yo tengo esto. Tengo un elemento A que no tiene href, entonces por eso no es cliqueable. Muy importante, recuerden ese detalle. Ahora sí. Tengo un elemento, tiene un contenido. Ok. Supongamos que yo quiero hacer una especie de funcionalidad de acordeón de este elemento. Entonces, yo sé que lo que tiene que pasar básicamente es que cuando yo le dé clic al elemento, se tiene que expandir la gaveta, que sería el que hice soy un contenido, así como un efecto de slide down, por así decirlo. Ok, si yo vengo y hago, me da tiempo para hacerlo en JavaScript tradicional. Ay, no, mejor no. Ahí a ustedes les queda tarea como lo hacen en JavaScript tradicional. Yo puedo venir y hacer esto. A los as que tengan clase elemento activador. Escribir tanta vara. Activador. Punto. Ustedes en JavaScript normal creo que harían como add event listener y después le agregan el add function y ahí hacen lo que tienen que hacer. Vamos a hacer un alert. Ok. Ok, aquí es porque tenemos un escenario y ahí el fiel funciona. A veces cuando uno tiene el script, el tag de script al puro inicio del documento, se ejecuta y cuando se ejecuta no va a encontrar nada. Por eso es que se recomienda que los scripts vayan al final del documento, para que cuando se ejecute esto ya todo el HTML esté disponible. Ok, entonces, JSFiddle probablemente esté haciendo algo así. Yo le voy a decir que al activador cuando se dé clic, vean qué bonito. A la gaveta, yo le voy a poner un hide, que es una funcionalidad de jQuery para esconder las cosas. Y al activador, cuando le haga clic, yo le voy a decir a la gaveta, muy importante, selector de CSS, necios que no los ponen, necios. Les voy a poner un slide down. ¿Slide down? Slide toggle. Le voy a poner slow. Ok, voy a correr esto. Ah, qué belleza. ¿Ven? Ah, qué lindo. Ah, sí. Entonces, ahora yo entonces puedo poner algo como esto. Punto gaveta. Background. Red. Padding de un rem. Color de blue. Para que sea así bien chillón. Y hago así. Y ahí está. Y hago así. Y ya no está. Y hago así. Y ya está. Y hago así. Y ya no está. Básicamente, Slide Toggle es una funcionalidad que ya él sabe si se está mostrando o no, y si se está mostrando lo oculta, y si no se está mostrando lo muestra. Yo puedo quitar esto y él simplemente lo hará a una velocidad que él considere la ideal. Aquí está como que más rápida. Si ven que yo hago clic acá, él simplemente empieza a meter y meter y meter hasta que termine de realizar todas las animaciones correspondientes. Otra forma en la que yo podría hacer esto sin ejecutar la animación desde JavaScript es con un transition. Gaveta abierta. Entonces, aquí creo que el problema siempre va a ser el height, que nunca identifica cuál es el height. Tengo que manejar un height fijo. Height 200 píxeles, digamos.
Ya esto es que yo soy pique, a mí me gusta escribir el CSS en forma alfabética. Yo también tengo TOC. Vamos a ver. Height 0, ajá. Y entonces le pongo transition y le pongo height. Lineal en 500 milisegundos. Y aquí vamos a ver. Y entonces a este yo le pongo que el gaveta tenga un toggle class. Punto gaveta abierta. Vamos a ver cómo funciona esto. Ah, ¿qué le puso mal? Cago en el CSS. Height 0. Ah, por este height que tengo acá. Ok. Entonces. Dice que este man no le está poniendo el height en 0. Vamos a ver por qué no. Quítale un toque al padding. ¿Será por el padding? Ah, sí. Ok, ahora sí. Border box. Bueno, quitamos el padding. Esas son cuestiones que a veces a uno se le dan. Ok. Yo hago clic. No me hizo el transition. Ah. Ahí está. Ven que no era tan difícil. Básicamente, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Pues bueno, el padding afecta. El border box no parece estar corrigiéndolo. ¿Tiene lógica? Bueno, no tiene lógica. Un border box con un height de 0 no debería tener padding porque el padding en ese caso se le resta al height del elemento. Bueno, es más fácil ponerle el padding en gaveta abierta, digamos. Sí, o sea, sí, se puede. Pero va a generar como que un brinco, si no me equivoco, cuando yo haga la animación. Vamos a ver. La otra alternativa sería como que también hacerle la transición del padding. ¿Ves? ¿Ves el brinco? Cuando Sí. yo lo cierro, lo primero que va a pasar es que como que el contenido se pone para allá y después se cierra. Entonces son esos detalles que a veces como que hay que ponerle atención. Igual tengo que ver por qué es que ese padding está ahí, digamos, generando espacio. No debería. Yo recuerdo que no debería, pero bueno. Si alguien tiene alguna razón de por qué está pasando ahí, que lo ponga en el chat de Twitch, así aprendemos todos. Yo sé mucho, pero siempre estoy para aprender. Ok, nos quedan 10 minutos, entonces. Aquí básicamente lo que vimos es que con jQuery yo puedo ir agregando clases, quitando clases, puedo hacer lo que se llama traversing the DOM, moverme a través de los distintos elementos del DOM, todo utilizando digamos como que la función $. Yo puedo hacer animaciones desde jQuery, aquí bueno estoy metiendo un manejador de eventos cuando yo le doy clic a algo. Algo que a veces pasa, bueno aquí no se está viendo, pues lo van a ver cuando ustedes tengan su proyecto digamos ya en HTML directo. Es que muchas veces cuando ustedes le dan clic a un elemento de href, él va a venir y generarles una navegación con esto. Para evitar hacer eso, pues ustedes pueden hacer un prevent default del evento y ya con eso él ejecuta ese comportamiento por defecto del navegador. ¿Qué más? Rápidamente. Ok, toggle class lo que hace es, muchas veces nosotros tenemos que ver si un elemento tiene una clase o no, entonces hacemos if class list ¿cómo haces para ver si tiene una clase? No solo le digo que si la class list es igual a y le indico cuál, digamos. Pero ¿y si tiene 10 clases? ¿Cómo saber Eh, si pertenece a una clase en particular? bueno, no sé, yo lo que hago es que pongo la clase y si me lo da, digamos. Ok, tenemos que investigar. Ah, bueno, ¿cuál es la función? ¿Qué le pones? No, no solo pongo
bueno, digamos el elemento, punto classlist, Ajá. igual, paréntesis, comillas y le digo cuál clase. Pero ahí se estaba hablando solo uno, ¿no? Sí, si quiero de todas, pongo todas. No, pero digo, o sea, es que a como me lo imagino como que estás comparando un array con una sola clase, ¿o no? O sea, velo así. Elemento.classlist igual clase, así, así. Solo que con paréntesis. ¿Dónde? En vez de corchetes, paréntesis, digamos. ¿Así? ¿Sí? Eso es nuevo para mí. Ok, voy a tener que investigar porque la verdad tal vez esté un poquito desactualizado en esa parte. Pero en jQuery yo puedo hacer esto. Si ya tengo un elemento con jQuery seleccionado, yo puedo poner hasClass y le pongo el nombre de clase. O puedo usar un selector, por así decirlo, elemento.is y puedo ponerle un selector de CSS para que le haga match. Punto padre, punto hijo, elemento. Entonces, estos dos me van a devolver un true o un false dependiendo de si el elemento se match. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Toggle Class? Toggle Class verifica si la clase, el elemento la tiene, se la quita y si no la tiene se la agrega. Entonces yo puedo manejar estos efectos, digamos, de que algo está activo o algo no está activo. Es algo que se puede hacer, digamos, escribiendo menos líneas porque, por ejemplo, si fuese el caso de que no lo tienen con jQuery, ustedes harían algo como if, elemento y hacen ese código extraño que Roy nos enseñó, que hasta ahora lo veo. Ustedes hacen esto, si lo tiene, se lo agregan y si no, se lo quitan, pero son 4 líneas. Mientras que con el toggle class lo hacen en una sola porque ya jQuery se encarga de manejar eso por aparte. Entonces, el objetivo, digamos, principal es que entiendan que la herramienta tiene muchas facilidades, les va a permitir escribir menos código eh, y existen proyectos como Drupal o WordPress. De hecho, yo he trabajado tal vez unos 2 proyectos en Laravel para un cliente y ellos utilizaban también jQuery. Era vacilón porque era jQuery por unos desarrolladores y JavaScript nativo por otros. Y una de las cosas que veíamos era esa, que cuando era código nativo tenían que inventarse sus propias funcionalidades o incluir Lodash o alguna otra herramienta. Entonces teníamos como que una especie de código duplicado que hacía como que las mismas cosas pero con bibliotecas distintas. O tenían que escribir más código, digamos, de lo que uno diría es como necesario si uno utiliza jQuery. Eh, pero como les digo, a final de cuentas es una cuestión de gustos. Las personas que utilizan React lo harán de alguna manera, las personas que utilizan Angular lo harán de otra manera. Eh, Esto, digamos, enfocado a el otro curso, bueno, a las otras sesiones de estudios que estamos haciendo, que están relacionadas a lo que es los prepararse para obtener las certificaciones de AKI de Drupal. Es muy importante saber jQuery porque mucho de lo que utiliza el core, mucho de lo que uno va a tener a disposición desde el puro inicio es jQuery. Y tal vez no sea la versión más reciente, uno la puede actualizar. Hay un módulo que se llama jQuery Update en Drupal que me permite a mí usar unas versiones más recientes de jQuery, con la salvedad de que no garantizan que la versión de jQuery que uno vaya a escoger sea completamente compatible con todos los módulos que uno tiene en el sitio web. Entonces uno tiene que sentarse a hacer unas pruebas. Pero, como dije también en un principio, una de las ventajas de jQuery es que él tiene buen soporte hacia atrás. Entonces, pocas cosas deberían reventarse. Y si algunas cosas se reventaran, también existe un módulo que agrega fields adicionales que se llama jQuery Migrate, creo que era. Vamos a ver. Ahí está. jQuery Migrate, en algunos casos, por ejemplo, he visto proyectos en Drupal 8 que utilizaron el jQuery Update para actualizar una versión de jQuery más nueva, pero eso provoca que algunos módulos se revienten, dejen de funcionar en su totalidad. Entonces jQuery Migrate se encarga como de llenar esos espacios que se están reventando y ya el sitio en Drupal funciona sin ningún problema. Es nada más como un tip ahí adicional para que tengan. Eh, Vamos a ver, Roy, no sé si tienes alguna pregunta en No, específica. más bien lo que decir, más bien lo que yo hago, ahorita que me fijé, digamos, en su momento cuando yo había hecho, digamos, la entrevista,
Ujú, Lo que yo le había validado era que si tenía, bueno, en su momento, cuando usted me hizo lo de la entrevista, tenía una flecha. Entonces lo que yo hice fue que si la flecha estaba arriba o la flecha estaba abajo, digamos. Y ahí te lo mandé, bueno, está en el chat de Zoom. ujú. Que lo que hice fue a la flecha, le agarro el atributo clase, en este caso, y le digo si está arriba o está abajo. Ah, pero estás, por eso, ok. Entonces vamos a compartirlo acá en el código este. Lo que Roy me está indicando es esto. Este es el código que él me pasó. Entonces sí, en este caso él está obteniendo el atributo clase, pero está comparando para dos clases en específicas. Si tú le pasaras solo una clase, en este caso él te va a dar error, porque el clase es un string completo, ¿cierto? Creo que sí, creo que no me deja. Claro. No, por ahí está la cuestión. GetAttributeClass te va a obtener todas las clases como un solo string. Y a la hora de hacer la comparación directa, te va a fallar. ¿Por qué? Porque si a mí solo me interesa que tenga una de las clases, él no va a hacer match. Al menos no en este caso en particular. Tendrías que buscar otra forma. Es más, hagámoslo aquí una vez. JS check element has single class. Class name. Pero class name, ajá. Aquí está, digamos, muy parecido a lo que te decía. Si el mat tiene varias clases, no va a ser match. Ah, aquí está. Contains. Entonces, si nosotros quisiéramos verificar que el elemento tenga una clase en específica en su lista de clases, utilizamos el método contains y le pasamos la clase correspondiente. Entonces, en ese caso, nosotros lo que teníamos que hacer, Roy, es por ejemplo, utilizando el código viejo, classList.contains y la clase de la que queremos verificar, si la tiene se la quita y si no la tiene se la pone. Entonces así haremos un toggle. Pero nuevamente el objetivo es que ya jQuery hace eso. Entonces no tiene como que mucha lógica. Y ojo lo que dicen acá, contains también es una funcionalidad nueva. Si uno quisiera hacerlo para navegadores viejos, uno tendría que usar un código como este o usar jQuery. Es que esa es la cuestión. jQuery tiene muchas ventajas, como vieron. Inicialmente el escribir el código en JavaScript puro me tomó un toquecito más de tiempo de lo que me tomó escribirlo en jQuery. Y ya digamos, estoy tan acostumbrado a usar jQuery que yo simplemente tiro las ideas a como van saliendo y normalmente van a pegar. Tal vez un detalle que se me fue un nombre de clase y ahí se me viene el que idiota, más se me fue el nombre de clase. Pero fuera de eso no hay como que nada muy grave. Ok, vamos a ver, no sé si los que están viendo esto en Twitch tienen alguna pregunta en particular de lo que hemos visto de jQuery o si quisieran tal vez que demuestre algo rápido. Roy, no sé si en tu caso también tienes alguna pregunta. No, yo no. Más bien que lo del toggle, por ejemplo, ayer lo estaba viendo, de hecho, en un videillo ahí, que bueno, y hace todo más fácil en sí, digamos, en el hecho de que yo pensé, por ejemplo, en ese aspecto, en ese momento, yo lo que hice fue validar si tenía esas dos clases y después le validaba si tenía en este caso era creo que la flecha hacia abajo y después la flecha hacia arriba, entonces nada más toggle, nada más lo que hace es quitarlo o ponerlo, entonces ahí sí uno se ahorra demasiado, digamos. Correcto, correcto. Ok, bueno, si no hay preguntas de los que están viendo esto en Twitch y pues Roy ya no tiene una pregunta, pues yo creo que de manera introductoria ya vimos cómo es que funciona jQuery. Ya sabemos que se utilizan proyectos como Drupal o WordPress, que pueden utilizarlo también en sus propios proyectos. Eh, es una biblioteca que hace sentido cuando estoy trabajando directamente con frontend. Claramente no va a hacer sentido si voy a hacer cosas en backend, a menos, y muy importante, lo pongo a modo ejemplo. Una vez yo tuve que hacer un proyecto que hacía parseo de documentos. Así básicamente lo que hacíamos es que había sitios a los que estábamos suscritos. De esos sitios agarrábamos el HTML y el HTML lo pasábamos por una herramienta de análisis de texto. Pero ocupábamos agarrar, digamos, como que selectores para identificar cuál era el contenido importante de esa página. Porque había páginas que tenían noticias o enlaces de menús que afectaban la categorización del contenido. Entonces,
Cuando lo hicimos con Node, usamos jQuery para hacer la parte de parseo del documento. Entonces así obteníamos con selectores el documento, digamos, del documento el contenido importante, lo que era la noticia relevante. Eso lo pasábamos por el mecanismo de análisis de texto y ya categorizamos el contenido de alguna manera que nos servía para los fines del proyecto que teníamos. Pregunta Pabliuca que si recomiendo sentarse en jQuery o mejorar en JavaScript. Yo les diría, mejor en JavaScript nativo, no hagan las mías que se les olvida. Traten de repasarlo, pero si van a trabajar en Drupal, si van a trabajar en WordPress, entiendan cómo funciona jQuery y traten de ver dónde es que jQuery les puede ayudar. En mi caso, pues por costumbre yo me enfoco muchísimo en jQuery porque es lo que ya está disponible. Si nos vamos, digamos, a lo que va a ser Drupal, bueno, aquí hay toda una discusión de lo que implicaría remover jQuery del core de Drupal y pasarlo por alguna otra herramienta. Es una discusión que comenzó hace 2 años y al día de hoy, a ver qué fue lo último que se colocó. Sí, hace 6 meses todavía no había como que... no había algo como que fuese una alternativa. Entonces, en mi opinión personal, jQuery se va a seguir utilizando por un buen rato, al menos mientras estemos trabajando en Drupal. Ustedes podrían tratar de manejarlo por su cuenta, pero probablemente implique reemplazar jQuery por alguna otra cosa. Pueden utilizar, digamos, o sea, si nos movemos a como dijo Roy inicialmente, donde vamos a tener clases alternativas que se van a encargar de cambiar los estados, pues tal vez no vayan a necesitar jQuery. jQuery, digamos, yo lo utilizo mucho para seleccionar elementos y por toda la cuestión de encadenamiento. Pues me ahorra un montón de trabajo, digamos. Tener que verificar si los elementos existen o no, simplemente saber que jQuery se va a encargar de eso es una gran salvatandas. Yo diría que habría que estar vigilante de esto, de ver si si planean o hacen un anuncio oficial de que van a quitar jQuery, pero por el momento si van a enfocarse en eventualmente cuando lleguemos a las certificaciones de frontend o a las certificaciones de developer de Drupal, sí van a necesitar saber jQuery. Entonces, si el objetivo de ustedes es irse por esas certificaciones, es importante que lo vayan practicando. Existe la posibilidad de que en algún momento desaparezca, sí, como con todo. Honestamente no siento que sea algo que vaya a pasar muy próximamente. Yo diría que probablemente de aquí a año y medio todavía se siga utilizando en Drupal. Tal vez me equivoque, creo que no. Hay demasiado código que necesitaría ser migrado a JavaScript tradicional y no sé actualmente cuáles son los esfuerzos que existen con respecto a eso. Pero sí, yo creo que la recomendación general, enfóquense en JavaScript, entiendan bien todo lo que hace JavaScript y inviertan un poquito de tiempo en entender cómo funciona jQuery. Traten de ver si le encuentran alguna utilidad. Yo sé que en mi caso yo le he encontrado muchísima utilidad. Y pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Nuevamente, si a alguien se le ocurre alguna otra cosa, comentario en el chat de Twitch. Y nuevamente Roy, no sé si has pensado en alguna otra duda, comentario. No, hasta el momento no. Ok. Entonces, siendo ese el caso y sin ver algo específico en Twitch, yo creo que podemos decir que ya esta sesión flash queda finalizada. Para los compañeros que van a estar participando en la sesión de mañana de Site Building, recuerden revisar de antemano el temario. Es lo que habíamos dicho en el video de la tercera sesión al puro final, que es lo que vamos a estar viendo, que era más que todo modelado de contenido. Entonces mañana continuamos con eso. Y bueno, anuncios, digamos, como que detalles particulares. Está el grupo de Facebook, ¿verdad? Para que se involucren. Ahí es donde estoy publicando muchas cosas, como que comentarios adicionales. Eso sería, de igual manera, si pueden seguir, bueno, están invitados a seguirme por Twitter, seguirme aquí por Twitch.
por el grupo de Facebook, por LinkedIn o inclusive por el canal de YouTube. Cualquier subscribe o follow en cualquiera de esas plataformas es agradecido, bienvenido. Y bueno, si este contenido es de utilidad, pues compártalo con demás personas. La idea es que el grupo crezca y que también sea de beneficio a muchas personas. Pues hay demanda de trabajo en Drupal. Me parece curioso porque, como les estaba comentando Ray anteriormente, con estos videos me han llegado solicitudes adicionales, lo cual siempre es bueno, pero simplemente no estamos dando abasto. Entonces, para que lo tengan presente, y eventualmente cuando sea el tema de la certificación, pues obviamente va a ser mucho mejor. Pero bueno, yo creo que ya no tendría nada más que agregar. Muchísimas gracias a los que se conectaron aquí en el stream, y también muchísimas gracias a las personas que lo vayan a ver a través del canal de YouTube una vez que suba el video editado, que de hecho ya seleccioné la canción que lo voy a poner. Y pues bueno, eso sería. Muchísimas gracias.